Buenas noches, consejeros. Bueno, el país tiene la necesidad de conocer los pormenores detrás de la construcción de la reglamentación y de la aprobación del instructivo. Esto no tiene relación con la voluntad que seguramente tienen 7 consejeros para que se dé paso lo más pronto posible a un concurso para designar a la primera autoridad de la Contraloría. Esto de aquí no tiene relación con que si bajan los recursos, aplaudo al gobierno, y si no bajan los recursos, discrimino al gobierno. O digo, como se ha mencionado aquí por parte de los consejeros que hoy alaban, de que hay ciertos consejeros que se reúnen con los enemigos del Consejo de Participación, los que quieren eliminarlos. Entonces, no se trata de eso. Se trata de hacer las cosas en derecho. Y creo que el tiempo nos ha dado la razón en cada una de las decisiones que por lo menos el suscrito consejero se ha opuesto firmemente para que este accionar no sea revisado por ninguna autoridad judicial ni tampoco política. Es por ello que esto no se trata solamente de acelerar un proceso, sino de hacer bien las cosas en derecho. Y una de las cosas que se han dado en la construcción de estos reglamentos instructivos es la falta de incorporación o inclusión de los asesores que son parte de los consejeros de minoría. Ya no quiero meterme en ese detalle porque ese detalle es parte del problema, pero no el fondo, no lo medular. Lo medular es el ejercicio del derecho en el sentido más básico. ¿Y por qué hago mención a aquello? Porque todos saben perfectamente que en la construcción de un reglamento, el reglamento no puede contener normas que sean contradictorias, contravengan normas superiores dentro del jerárquico establecido en la misma Constitución, acorde a lo que establece la supremacía de la norma constitucional y de otras respecto de diferentes actos jurídicos. Y si una norma específica como la Constitución, como la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y quizás parte de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece cuáles son las causales, las condiciones o los parámetros o los requisitos para ser designado Contralor General del Estado para participar en el concurso, nosotros no podemos inventarnos más requisitos o incorporarle en el reglamento requisitos que se solicitan para ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, una reglamentación no puede ir en contra de una norma superior como es una ley orgánica, como es la Constitución. Y eso es el fondo de lo que se está reclamando. Que el día de mañana algún postulante advierta estas incongruencias en nuestras decisiones y nuevamente el Consejo de Participación tenga una acción de protección que atender, donde un juez suspende una decisión producto de una toma de decisión que no ha sido amparada en derecho, como la que se ha tomado en otros casos y que los jueces lo han revertido. Ahora estoy escuchando que nuevamente se pretende cambiar sin mayor motivación. Simplemente creo que debería cambiarse el puntaje de tal forma, porque ese es mi criterio y lo pongo a consideración de los consejeros. Pero un instructivo no puede cambiar lo que se encuentra en la reglamentación. Entonces, no podemos caminar como el cangrejo. No podemos hacer las cosas, sino que tiene que estar todo subordinado a la norma suprema y el reglamento a la ley orgánica y el instructivo al reglamento, y hacer las cosas en el desorden que ustedes están promoviendo, consejeros de mayoría. Esto acarrea no solo un incumplimiento de nuestras funciones como consejeros de participación ciudadana, sino que va a afectar la validez del concurso, la transparencia, y puede ocasionar que los postulantes interesados en concursar
vayan a presentar acciones de protección para suspender el concurso. Esta misma falta de congruencia es la que existe en las normas básicas y generales para cada uno de los concursos. ¿Cómo es posible que en el concurso para defensor público no se haga una evaluación psicológica ni se solicite una certificación de estar habilitado o psicológicamente para poder ejercer un determinado cargo, como lo han hecho en el reglamento de la Contraloría? ¿Cuál es la diferencia entre un concurso y el otro? ¿Por qué razón en el concurso del Contralor se eliminó la prueba práctica, la sustentación oral ante los consejeros y la Comisión Ciudadana de Selección? ¿Y por qué se le quiere incorporar ahora al tema de la Defensoría Pública? Entonces, hay normas generales que son básicas para todos los concursos. Y nosotros no podemos decir para el concurso del defensor público, aquí no hay prueba psicológica, y el concurso del Contralor aquí sí hay. Y quiero dejar muy en claro a la ciudadanía, tal y como se encuentra en la reglamentación, no fue la propuesta que salió de esta consejería. Lo que yo dije es tener el dominio de la situación y practicar directamente, luego de hacer un acuerdo interinstitucional con los gremios profesionales o con las instituciones que han tenido experiencia en el manejo de estas pruebas psicológicas, hacer una evaluación psicológica en torno a un perfil construido para ejercer ese tipo de cargo público específicamente, no un certificado que pueda contener una falsedad ideológica y que vaya obviamente a tener el ingrediente de una infracción penal en torno a cualquier postulación que deba darse. Esta falta de congruencia, esta falta de objetividad con nuestras actuaciones en torno al respeto de la supremacía de la Constitución y la ley, no podemos pasar por alto, y esto no constituye ni un resentimiento de la minoría, ni constituye en que nos quedemos solos producto de las decisiones amparadas en derecho. Esto significa que vamos a ir con la conciencia tranquila, porque el día de mañana no nos vamos a ver abocados a ninguna observación en el ámbito judicial o en el ámbito político, porque se ha obrado bien en torno a una decisión amparada estrictamente en derecho. Y por esta razón y motivaciones, mi voto en abstención. Los procesos de defensor público, la normativa de forma referente a este tema. Tiene la palabra, estimado consejero Hernán Ulloa. Gracias. ¿Cómo está, colega? Primero, colega, quiero darle la bienvenida. Quiero desearle éxitos en sus funciones. Yo debo recalcar que lo conozco en algunas actividades del sector público. Puedo decir que la impresión que tengo como consejero y como su colega es una muy buena impresión. Y antes de hacerle las consultas que corresponden, yo lo que tengo que indicarle es que el Consejo de Participación Ciudadana se ha encontrado desorientado en lo jurídico. Y lastimosamente muchas veces, en algunas ocasiones que ha comprometido decisiones de consejeros, hay informes, o han existido, se han presentado informes que más parecen tratados políticos que tratados jurídicos de orientación a los consejeros. Yo le hago esta exaltación y le doy este consejo como su colega, porque en torno a lo que usted ha venido construyendo y en su juventud, entiendo yo que uno tiene que valorar y tiene que defender la imagen que uno tiene ante la ciudadanía. Y obviamente este escenario de consejero, de asesor jurídico, de el Consejo de Participación, de coordinador jurídico, es una tarea que usted, es una tarea muy loable, que no puede desperdiciarse para presentar criterios que puedan afectar o desorientar sobre todo a los señores consejeros, compañeros míos, que no son abogados. Entonces yo quiero ingresar dándole este consejo de que obviamente aquí está en juego el prestigio profesional, y yo entiendo que en torno a la seriedad de lo que yo conozco del doctor Icaza, él va a aprender y va a valorar esa defensa del prestigio profesional.
Esto no tiene nada que ver con el informe que está presentado, sino más bien como un consejo inicial, porque yo he tenido la mala experiencia de leer informes en los cuales se han distorsionado las normas jurídicas para encauzar una determinada decisión a un objetivo concreto. Y eso es algo que no debería ser parte de la coordinación jurídica. Ahora sí, vamos con lo principal. Le explico el antecedente, señor coordinador. Cuando se aprobó este reglamento, algunos de los consejeros advertimos y sugerimos que se deben hacer cambios al reglamento. La postura de los que aprobaron el reglamento, que son los consejeros de mayoría, indicaron de que no se podía faltar el respeto al trabajo de los asesores, que en este momento es como extemporáneo, y simplemente se aprobó este reglamento y también instructivo. Luego de eso, ahora tenemos que hay un nuevo informe donde yo le comento, es un aporte interesante al reglamento por parte suya, señor coordinador, pero yo quiero primero conocer qué le motivó a hacer este informe, quién se lo solicitó, de dónde proviene la iniciativa para usted enviar este informe o criterio no vinculante al Consejo de Participación Ciudadana, al Pleno. Esa es la primera pregunta para ya entrar en detalles más jurídicos, ¿no? ¿Me escuchó? Sí. Muy buenas noches, señores consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias por tan nobles palabras, seguramente muy generosas. Lo conozco también del ejercicio profesional, sus acciones públicas pues obviamente denotan esa nobleza también. Muchas gracias por esas palabras. Bien, puntualmente, en cuanto a la pregunta, las reformas, o mejor dicho, las recomendaciones que se plantean desde este despacho únicamente son más que todo de forma para guardar armonía entre instructivo, reglamentos y normativa suprarreglamentaria. Entonces, evidentemente con esto he considerado dentro de las funciones orgánicas del cargo de coordinador general de asesoría jurídica de este organismo, plantear obviamente al presidente para que haga conocer al Pleno la necesidad que existe respecto a estas reformas. Si aporto claridad o algo, pues obviamente se me escapa, le agradecería, señor consejero, me indique, por favor. Perfecto. La siguiente consulta que le hago es en torno a la congruencia que deben de tener las reglamentaciones de los diferentes procesos. Yo quiero que usted aquí, con vuestro criterio, obviamente estrictamente profesional en derecho, ¿usted no considera pertinente, señor coordinador, que si se trata de la designación de autoridades, por lo menos en las normas generales del procedimiento, debería haber una congruencia entre uno y otro concurso? ¿Por qué le hago esta reflexión? Porque si usted ha entrado a valorar, a analizar y a razonar algunas modificaciones de los reglamentos, yo hago también el exhorto o le solicito directamente como consejero para que también haga el mismo análisis a las otras reglamentaciones. Porque lo que yo, no sé si usted ha hecho el seguimiento al desarrollo de este pleno, pero lo que yo dije en la anterior postura o votación respecto al instructivo del reglamento de la Contraloría, y esto es algo que con su buen criterio estoy seguro que no, o me va a responder afirmativamente, lo que está en el instructivo no puede contravenir lo que se dice en el reglamento. Y lo que dice en el reglamento no puede contravenir lo que dice la ley orgánica y la Constitución, por un elemental principio de las normas de supremacía de la Constitución y demás leyes o normas relacionadas con el sistema jurídico. Conoce perfectamente aquello. Entonces, lo que yo advertí, por ejemplo, en la anterior reglamentación, es que en el instructivo se está modificando una calificación que en el reglamento es diferente, por un lado. Por otro lado, estoy advirtiendo de que ahora en el concurso de defensor público, como debe ser coherente en cada uno de los concursos,
si existe aquí la prueba práctica, es lógico que debería haber también en el concurso de Contralor General del Estado, por un simple criterio de congruencia entre aspectos generales en todos los concursos. Si existe un determinado requisito que contempla en la postulación entregar un certificado de estar habilitado psicológicamente para ejercicio de ese cargo, pues ese tema general específico respecto de los requisitos deberían incorporarse a los otros reglamentos. Algo muy importante que también he mencionado, si la norma, si la Constitución del Ecuador y si las leyes orgánicas establecen cuáles son los requisitos para postular a ser Contralor General del Estado, para ejercer el cargo de Contralor General del Estado, un reglamento no puede inventarse otros requisitos o incorporarle requisitos que son para los consejeros de participación ciudadana para designar defensor público, para designar contralor. Yo quiero que usted me aclare y quiero saber si es factible de que haga este razonamiento en torno a esta reglamentación. Y luego de aquello también que nos indique si esto ya se encuentra debidamente aprobado, ¿por qué no ha pasado a oficializarse o a remitirse al registro oficial para su conocimiento público, como es lo debido en el tema de la publicación de las normas jurídicas aprobadas en este caso por el reglamento, por el Consejo de Participación Ciudadana en el uso de sus facultades legales? Y también dejar muy en claro, creo que también será coherente en esta posición y ratificar también la mía, en que una vez que se dé esta patada inicial, por un aspecto de defensa de la seguridad jurídica de los procesos, no pueden entrarse en modificaciones posteriores. Estos pequeños detalles me gustaría, señor coordinador jurídico, colega, que oriente al Pleno y luego me haga una exposición breve de qué motivó a que se hagan estas modificaciones al reglamento y también al instructivo. Creo que le he hecho algunas preguntas para no estar interrumpiendo su intervención. Gracias. Bien, respecto de las cuestiones consultadas, tengo bien indicar que efectivamente los artículos 424 y 425 de la Constitución de la República del Ecuador establecen la jerarquización normativa que rige el ordenamiento jurídico nacional. Y en este sentido es correcto. Está la Constitución, tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, ordinarias y todo lo demás que compone el ordenamiento infralegal. En este sentido, es claro, los reglamentos no pueden oponerse a las leyes orgánicas y los instructivos, que son básicamente para establecer lineamientos de los reglamentos, no pueden oponerse a estos. Dicho esto, justamente indico cuál es la función orgánica de la Coordinación General de Asesoría Jurídica y hemos obrado en este sentido, pues recomendando sobre normativa que, si bien es cierta, ya se ha publicado, ¿verdad? Ya obviamente hay resoluciones elevadas en el portal de la institución. Sí considero que se pueden elevar los correctivos necesarios toda vez que el concurso como tal no vea afectadas las etapas iniciales. Es decir, la ciudadanía, los postulantes o los posibles postulantes propiamente dichos, bien pueden conocer, en caso de que el Pleno así lo apruebe, estos correctivos que son recomendaciones de este despacho, podrán incorporarlo, pues obviamente en el ordenamiento ya autorizado por el Pleno, y evidentemente serán estas las reglas del juego, en primer lugar. En segundo lugar, respecto de la Le aplicación... interrumpo brevemente, colega, discúlpeme que le interrumpa brevemente, solamente para que usted le indique a los señores consejeros cuál es el efecto de la aprobación de normativas que se contraponen con normas superiores. Y continúe con su exposición. Bien, en este sentido corresponde indicar de que, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la misma Constitución, se señala pues que la normativa como tal, en concordancia con el artículo 66 y 76 de la misma Carta Magna, anula de pleno derecho
todo el ordenamiento jurídico que se oponga jerárquicamente a lo superior. Es decir, no puede haber una ley contraria a la Constitución, no puede haber un reglamento contrario a la ley orgánica y no puede haber un instructivo contrario a sus leyes superiores en este orden, ¿no? Prácticamente eso. Por otro lado, se tornan inejecutables. Ahora, habría que hacer un minucioso examen de estas normativas para determinar en cada caso cuándo se ha omitido o se ha obviado este deber jerárquico, ¿no? En primer lugar, he conocido también que algunos consejeros no son profesionales del derecho, no tendrían por qué serlo, pero he considerado necesario intervenir de manera muy respetuosa, por cierto, a través de un informe orientador no vinculante para que se conozcan estos correctivos, ¿sí? Considero que es un tiempo oportuno, considero que es legalmente procedente, orgánicamente oportuno para hacerlo, y en este sentido tenemos el informe jurídico que ha revelado cuáles son las recomendaciones respecto de los reglamentos e instructivos ya aprobados por el Pleno. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, algo me indicaba respecto de la publicación. En efecto, la publicación es un deber, como tal, es un deber legal, un deber constitucional, y en este sentido, esto corresponde orgánicamente a la Secretaría General o a otro organismo que establezca el Pleno expresamente en la resolución correspondiente. Entonces, lamentablemente no podría yo responder respecto de si se ha publicado o no en el registro oficial, siendo otro organismo dependiente del Consejo el que tuviera que responder esa cuestión. Sí, señor consejero, si es posible, y he contestado todo, me gustaría conocer esto. En caso de que no sea así, por favor, para hacer las previsiones correspondientes. Sí, hasta ahora he ido respondiendo las preguntas que le he formulado de manera coherente, señor coordinador. Continúe, por favor. Muchas gracias, señor consejero. Creo yo haber contestado todas las preguntas, pero si usted tuviera alguna o yo he omitido la respuesta de alguna, le ruego, por favor, me la precise. Sí, correcto. Lo que yo le indiqué es que ¿cuál es el criterio técnico que a usted le obligó a sugerir con su informe al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para que este concurso tenga una fase de prueba práctica que fue eliminada completamente del reglamento de la Contraloría General del Estado, en base a un no aporte ciudadano, diría yo, porque no existe un aporte fundamentado que explique por qué razón debía eliminarse la prueba práctica. Pero quiero que nos explique y le explique a los compañeros por qué es tan importante y vital hacer esta evaluación práctica a los postulantes. ¿Por qué usted ha considerado importante hacer esta modificación en el reglamento? Y también explicar si es básico, una norma elemental de congruencia de nuestras decisiones, que en las normas generales de aplicación de los concursos de mérito y oposición, toda la reglamentación para la designación de autoridades contengan los mismos elementos, como por mencionarle, si hay una evaluación psicológica en uno, debería haber en todos. Si hay una prueba práctica en un concurso, debería haber en todos, porque son parte de las normas generales que exigen cada uno de los concursos. Eso de ahí. De acuerdo, consejero. Para poder responder esquemáticamente en orden de ideas, me permito indicar que de conformidad con el artículo 38, numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los consejeros en pleno, porque es un organismo colegiado, tienen la facultad normativa para establecer este tipo de reglamentaciones y de instructivos respecto de cada concurso. Yo, por mi parte, preferiría no hacer algún comentario, pues obviamente porque ya son decisiones del Pleno como tal. El Pleno tiene en esa facultad normativa algún orden de creatividad o de utilidad para establecer los lineamientos. Entonces,
no quiero irrespetar esa facultad que tienen los consejeros reunidos en pleno para emitir ese tipo de reglamentaciones, por un lado. Por otra parte, permítame interrumpirlo, distinguido coordinador. por favor. Mire, y esto de aquí yo le digo, yo no me ofendería si no fuera abogado, que alguien me oriente en este sentido. Es como cuando nosotros vamos a litigar en un proceso y tenemos que un juez emite una determinada resolución con un criterio y luego otro juez en torno a una misma directriz emite un pronunciamiento diferente. Usted conoce y sabe cómo afecta la incongruencia de las decisiones judiciales que se dan dentro de este medio. Y por eso la Corte Nacional de Justicia ha apostado por la unificación de estos criterios para que a la vez tengan ese carácter de fuerza de ley, de cumplimiento obligatorio, y no existan actos de incongruencia en la función judicial que afecten a la seguridad jurídica, que afecten al ordenamiento jurídico ecuatoriano. En este sentido, no es irrespetuoso, colega, no es irrespetuoso, no puede tomárselo de esa forma, que usted oriente, como su cargo así lo amerita de coordinador, explicarle la importancia de la coherencia y congruencia en cada uno de los procesos de concursos y méritos que se está desarrollando, puesto que no mantener una línea de congruencia o coherencia entre, por lo menos en los aspectos generales, ocasionaría quizás el pensamiento o el descriterio nacional de que se estaría jugando con la transparencia de los concursos. Por eso yo le pido que, no creo, sin faltar el respeto a absolutamente ningún consejero, nos deje cuál es su posición como coordinador jurídico. Recuerde que usted está aquí para orientar al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Y si yo estuviera en ese lugar donde se encuentra, sin pelos en la lengua les dijera lo que creo conveniente. Sí, de acuerdo. En este sentido, bueno, me voy a permitir emitir un criterio personal, ¿no? ¿Por qué la distinción del reglamento de Contralor y obviamente también de la de defensor público? He considerado, pues obviamente, que bajo la figura administrativa del Contralor, prácticamente es la máxima autoridad del Tribunal de Cuentas del Estado, prácticamente un equivalente. Sin embargo, el defensor público tiene a bien tener claras reglas procesales y obviamente también identificar cuál sería el rol del defensor de cada uno de los casos que se le asigne a sus subordinados. Eso básicamente, y es justamente por ello que he considerado pertinente remitir este tipo de recomendaciones para que un cargo tan importante como el de defensor público, que tiene una exposición pública y sus dependientes obviamente tienen a bien la defensa oral de casos todos los días, puedan obviamente enfrentar este tipo de pruebas. Obviamente, siempre como una recomendación, porque esta Coordinación General Jurídica lo que hace es emitir recomendaciones no vinculantes para el conocimiento de la primera autoridad del Consejo y sea esta la que decida establecerlo en pleno. Eso básicamente. Ahora, respecto de la coherencia, sí. No, continúe y después le pregunto algo relacionado con esto. ¿Cómo no? Respecto de la coherencia de reglamentos actuales con reglamentos anteriores, me permito, es un criterio personal, me voy a alejar un poco del tema jurídico. Yo considero de que los consejeros reunidos en pleno, como es un organismo colegiado, tienen plena libertad para esgrimir, para innovar, si se quiere, dentro de los parámetros legales, para elegir una mejor autoridad gubernamental por el próximo periodo. En este sentido, la Coordinación General Jurídica lo que hace es velar porque los lineamientos normativos estén dentro del parámetro y obviamente haya un correcto y eficaz cumplimiento de las normas constitucionales. En este caso, el rol del Consejo es la de designación de autoridades que próximamente posesionará la Asamblea. Por otra parte, yo he visto anteriores concursos y en esto sí quiero ser bastante enfático porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, que contaba con facultades extraordinarias por un referéndum del 2018,
tuvo estas facultades, pero el mismo dictamen de la Corte Constitucional cierra toda posibilidad de que el definitivo las tenga también. Entonces, en este sentido, hay un problema creado por el anterior consejo, es decir, por el transitorio, y obviamente las herramientas que actualmente tiene el consejo definitivo. Esto pues obviamente lo traigo a colación para identificar cuáles son los desafíos que tenemos y básicamente el esquema en el cual estamos participando. Muchísimas gracias, estimado Hugo, por la explicación. Sí, algo más, consejero. Quiero hacer una pregunta, si me lo permite. Siga, consejero Bravo, continúe. Sí, todavía no he terminado, consejero Bravo. Permítame también una última pregunta. Siga, consejero Ulloa, continúe. Gracias. Ok, en esta misma línea de análisis que hemos estado efectuando, a mí me interesaría conocer si usted no cree que es sumamente importante tomar como ejemplo otros procesos que se han dado en la administración pública para someter a los postulantes a una evaluación psicológica sobre un test específico construido para el ejercicio de ese cargo. Y usted como abogado y ahora coordinador jurídico y con su experiencia en otras instituciones, debe estar al tanto de que en el último concurso de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, en un acuerdo interinstitucional con los gremios de profesionales en el ramo de la psicología y psiquiatría, lograron construir un instructivo y lograron establecer una línea u hoja de ruta en torno a cómo debe hacerse una evaluación psicológica a los postulantes y que esta evaluación contenga los requisitos mínimos de transparencia para que no sean teledirigidos como en la época del Consejo de la Judicatura de Yalc, donde se consignaba órdenes para eliminar postulantes y desde la prueba psicológica, no se diga la entrevista. Entonces, esto de aquí, quiero que desde su punto de vista nos diga si es un factor importante en estos concursos, porque usted conocerá de que prácticamente en todos los concursos que se dan en la administración pública, atendiendo obviamente a la elección o designación de máximas autoridades, ya sería o es, digamos, algo unificado de que se incorpore algún factor donde no solamente se conozca el fuero externo, es decir, sus conocimientos, la experiencia, los méritos académicos plasmados en una prueba escrita, sino que también podamos tener la oportunidad de conocer un poco más del fuero interno de la persona, saber si es narcisista, saber cómo es su relación con sus compañeros, si es un prepotente, si tiene algún tipo de conducta misógina contra, obviamente, las damas, si es una persona responsable, respetuosa, si está psicológicamente preparado para someterse a las presiones del ejercicio de este cargo, y todo eso que es elemental y básico y que se ha hecho, por ejemplo, en el último concurso para designar los jueces de la Corte Nacional de Justicia, y se ha venido manteniendo en diferentes aspectos de la administración. Yo le indico, si ya hay un ensayo, una probeta en torno al reglamento de la Contraloría General del Estado, donde se solicita a los postulantes ahora un certificado de estar habilitados psicológicamente, más allá de que estoy en totalmente desacuerdo con esa postura que se dio, porque la idea era hacer una evaluación psicológica. ¿Usted no considera que así esto nos tome unos 15 días más, no es necesario incorporarlo? Tomando como buen ejemplo las experiencias que se han tenido en otros concursos y, por supuesto, tocando las puertas de las instituciones que tienen experiencia en este tipo de procesos para garantizar la transparencia de la designación de autoridades, que es lo que la ciudadanía aspira. Esa es mi última pregunta, colega.
Gracias, consejero. En mérito de vuestro tiempo, quisiera indicar, pues obviamente voy a hacer un ejercicio de memoria y quiero rememorar que justamente en el Consejo de la Judicatura, el concurso que se hizo, sí hubo justamente un certificado psicológico que finalmente no fue valorado, justamente por el asunto de que podría resultar subjetivo y como tal, pues obviamente incrementaría la discrecionalidad de las personas que están a cargo de la designación. En este sentido, yo me abstengo de emitir un criterio que más que todo no es un asunto jurídico, sino básicamente una política o una propuesta, ¿sí? Bastante respetable, pero básicamente corresponderá al Pleno establecerla y en este caso de la revisión del reglamento del Contralor, sí se encuentra el certificado psicológico, ¿sí? Entonces, bien puede para otros concursos incorporar este mismo tipo de políticas o cambiarlas dentro del lineamiento legal para las autoridades que todavía no han sido designadas. No sé si con esto estaría contestando la pregunta. Correcto. Hubiera sido bueno que dentro de su propuesta también considere hacer una incorporación de algo homogéneo o congruente que hay en otros reglamentos, como usted lo ha manifestado en el caso de la Contraloría General del Estado. Son todas las preguntas y le agradezco mucho, señor coordinador jurídico. Tiene la palabra el consejero.